Nos metemos en la segunda entrevista de esta mañana. El intendente de Florida, Guillermo López, asumió ayer la presidencia del Congreso de Intendentes para hablar de las metas que se proponen, los desafíos a corto y a mediano plazo, que lo recibimos esta mañana. Buenos días, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Hoy es su cumpleaños? Hoy estoy cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Bueno, Feliz muchas cumpleaños. gracias, muchas gracias. Lo recibimos entonces para felicitarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, primero que nada, no cambió el resto de la mesa del Congreso. No cambió el resto de la mesa porque la mesa del Congreso de Intendentes tiene la particularidad de que esté representada por todos los partidos políticos que tengan intendentes en el plenario. Y allí el Partido Nacional, que le tocó las dos primeras presidencias, y bueno, la vicepresidencia del Frente Amplio. El Frente Amplio decidió que siga Andrés Lima en ese ejercicio. Y bueno, y el Partido Colorado, Richard Sander, como intendente de Rivera, repitió y repetirá en los siguientes años, ¿no? ¿Cómo viene el clima dentro del Congreso de Intendentes, donde siempre se ha caracterizado por tomar decisiones por unanimidad, ¿no? De procesar las discusiones, aunque haya diferencias? En un contexto político donde, bueno, la mayoría de los intendentes forman parte del Partido Nacional, el partido del presidente, y también hay un cometido del Gobierno Nacional de marcar fuerte, ¿no? Presencia en el interior del país, sobre todo. Bueno, sí, es cierto que esto es parte de la característica del Congreso de Intendentes, que todo se resuelve por consenso. Siempre en las distintas coyunturas, digamos, quién era el gobierno nacional o quiénes fueran las mayorías en los gobiernos departamentales, se mantuvo esa filosofía de acuerdo. Da un poquito más de trabajo, lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, sentimos la obligación de quienes nos antecedieron de mantener esa cuestión en base al diálogo, a la apertura y sobre todo a poner énfasis en las cosas que sabemos que podemos llegar a acordar porque nos une más o menos los mismos problemas, con las particularidades de cada territorio, pero en términos generales. Y bueno, y las herramientas que tenemos disponibles también son similares y allí es donde ponemos énfasis, ¿no? ¿Cuáles son las principales líneas de acción que va a tener esta gestión que hoy comienza? ¿Cuáles van a ser los principales focos que va a poner? Bueno, efectivamente, más allá de lo que nos deja, que hay una agenda clara y marcada, determinada incluso por esta primera presidencia de Carmelo Vidalín, que en el marco de la pandemia, vaya si tuvo desafíos por delante. Y allí hay cuestiones como, por ejemplo, evaluar lo que ha sido un programa que propuso el Congreso de Intendentes al Gobierno Nacional y que se tomó muy bien, como es Oportunidad Laboral, Jornales Solidarios. Sabemos que es hasta marzo, nosotros tenemos la obligación de evaluarlo con precisión, con profesionalismo, para devolverle al Fondo COVID, que es quien financió, que somos todos varios de lo que aportamos en ese fondo, con transparencia el impacto que ha tenido esta política, que lo tenemos claro que ha sido exitoso, pero queremos documentarlo. Eso como primera medida. También seguir en lo que corresponde en esta etapa, ¿no? Hay muchas cosas que se enlentecieron por la pandemia, hay que acelerar, hay que recuperar el tiempo perdido y allí la oportunidad de trabajo sigue siendo, la falta de oportunidad de trabajo sigue siendo el principal problema que vemos en cada uno de los territorios y tendremos que apuntalar desde la inversión pública, y allí hay varios temas que hemos propuesto, que queremos participar, que tenemos opinión los intendentes, esa idea del saneamiento, de la universalización del saneamiento en localidades pequeñas sobre todo. También el tema de la vivienda es algo que nos preocupa y queremos ver cómo podemos ayudar, más allá de que cada gobierno departamental, incluso no fuera su competencia, siempre está haciendo cuestiones en esta línea de trabajo, por supuesto, articulando directamente con el Ministerio de Vivienda, con el Gobierno Nacional, como siempre. Y bueno, por allí las principales características, consolidar a la interna un gran trabajo que se ha hecho en este primer año de sentar las bases de una estructura interna del Congreso de Intendentes que dé músculo, que dé capacidad técnica, que dé planificación a la hora de tomar decisiones por consenso como lo hacemos en el Congreso. ¿Hay intenciones de repetir una nueva edición el año que viene de Oportunidad Laboral? La evaluación del programa es muy buena, todo lo vemos en nuestro territorio, que ha sido excelente, y bueno, también entendemos que esta es a término. La idea, la política ha sido muy exitosa y podemos tomarla para cuestiones coyunturales, no van a resolver los problemas de empleo estructurales que podamos tener, si bien los parámetros y los indicadores vienen bajando y eso nos alienta a todos, pero sí para focalizar a una determinada población con determinada característica de vulnerabilidad, con un impacto claro en la devolución que le dan a la sociedad toda. Está muy bien evaluado desde los beneficiarios, desde la gente que trabaja con ellos, desde la gente que participa en las capacitaciones con ellos, desde el vecino mismo que recibe
también y lo ve con muy buenos ojos. En Florida, por ejemplo, ¿qué se pudo hacer en cuanto a infraestructura? Porque recuerdo que cuando, por ejemplo, el Partido Nacional era oposición en la administración pasada, había una fuerte crítica, por ejemplo, programas de empleo de porte similar que aplicaba el MIDES, ¿no? Sí, similar en la concepción, bastante distintos en la práctica. De hecho, cuando surge este programa que el Congreso de Intendentes le propone al Gobierno Nacional, era con la primera y básica premisa que hemos tenido mucho celo todos los gobiernos departamentales que nos tocó ejecutar en territorio, de que no sea una transferencia, sino que sea una oportunidad de trabajo, que sea una oportunidad de capacitación, y allí que haya una devolución, que haya un esfuerzo, que haya un cumplimiento de determinados criterios, que no haya el típico cebo, como le decimos vulgarmente. Y allí es lo que hemos puesto énfasis y es lo que se ha visto desde espacios públicos, desde participación en mejoras y mantenimiento de infraestructura pública y desde escuelas, desde centros de ACE, desde veredas, desde todo lo que tiene que hacer, y hemos mechado en el quehacer también departamental. Ha sido también un oxígeno para nosotros con mano de obra que ha trabajado muy bien para actualizar y llegar hasta donde con nuestro propio recurso no llegábamos. Ahí un compañero dice, antes hacíamos el cantero central, ahora hacemos el cantero central y las dos sendas laterales. Ha sido, se nota en las localidades, en las ciudades del interior, que es las que tengo el pulso en detalle, se ve la diferencia y el trabajo de ellos, y con el entusiasmo y con el compromiso que lo han hecho. Intendente, la financiación ha sido el otro gran tema en los últimos tiempos, en base a las problemáticas que se generaron con respecto a la posibilidad de los fideicomisos. Se está hablando de un banco que podría llegar como una respuesta. ¿En qué línea se está trabajando? ¿Cómo sería? Sí, ayer al retirarse Carmelo Vidalín, con su característica, tira el nombre de Banco Municipal y uno entienda de qué va la cosa, ¿no? Pero resume de alguna manera lo que está sobre la mesa de trabajo, que es explorar en realidad herramientas financieras, herramientas sobre todo de financiación o de potenciación a los distintos gobiernos departamentales a través del paraguas Congreso de Intendentes. Ustedes saben bien que hubieron intenciones de cada gobierno departamental dentro de su autonomía de explorar fideicomisos en los últimos años que fracasaron porque no consiguieron las voluntades y las mayorías especiales para llevarlo a cabo. También saben que tenemos el SUSIBE, que ya funcione con una modalidad que da una seguridad a los capitales que quieran participar en cuanto a una seguridad en la recaudación, a una seguridad de monto. El parque automotor crece, por lo tanto ese tributo tiende a estabilizarse o a crecer. Entonces, allí hay herramientas que hemos comprobado que son potentes para generar, no sé si banco es la palabra, fondos, herramientas financieras, securitizar activos, trasladar para aumentar el abanico de los gobiernos departamentales en herramientas que podamos llevar a cada territorio. ¿Cómo funcionaría entonces? ¿Vendría a suplementar entonces esa necesidad de acceder a fondos a través de fideicomisos de forma independiente? Una herramienta más que tengamos disponible los gobiernos departamentales a través de nuestro Congreso. Gestionado por el propio Congreso. Gestionado por el propio Congreso. Hay que trabajar técnicamente para ver los detalles jurídicos, técnicos, los detalles económicos, técnicos, las rondas de trabajo, por supuesto, con el Gobierno Nacional, Ministerio de Economía, las instituciones reguladoras de todo ¿Ya se les planteó algo o está todavía? No, estamos explorándolo a nivel interno y bueno, y ayer el anuncio de Carmelo Vidalín lo pone en la palestra pública, que bueno, que no rehuimos porque en realidad es algo que estamos conversando. Veremos a qué se aplica, cuáles son las contraprestaciones, cuáles son las seguridades que da, porque bueno, es un tema que hay que trabajarlo con delicadeza y con profesionalismo para que estemos todos tranquilos. López, ya para cerrar, las intendencias van a empezar a tener la función de registro civil, ¿no? Cierto. Y esa fue una dificultad que se les planteó, se pidió prórroga, se dijo que no. ¿Cómo se vienen preparando con este cambio que propuso el Ministerio de Educación y Cultura? Sí, el cambio lo propone el presupuesto quinquenal nacional a través de que el Poder Judicial le devuelve la tarea a quien le corresponde, que es el Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura propone a los gobiernos departamentales que nos hagamos cargo de eso. Sí,
Ahí estamos avanzando, cada departamento con algunos ritmos un poquito distintos en la capacitación y formación. Ya hemos tomado la responsabilidad de hacernos cargo de esta función y allí lo que había en la interna de los gobiernos departamentales es, bueno, nos hacemos cargo de una tarea más, cuáles son los recursos disponibles, con los mismos recursos. Bueno, es parte de lo que nos toca, venimos de una pandemia que tuvimos que salir a generar vacunatorios, a contratos de vacunadores, hisopar, centros de atención, aunque sean transitorios, el diseño del plan de vacunación. Pero bueno, allí estará demostrado una vez más, que lo decíamos referencia ayer al asumir, la capacidad de ejecución, la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales, que a veces tienen ese rótulo de ineficientes, pero aquí vamos con los hechos a mostrar una vez más. Así que a partir del 2 de enero, porque el primero es feriado... Repasemos, casamientos, anotaciones... Nacimientos, defunciones, reconocimientos de filiales... ¿Va a haber una oficina en particular, como un registro civil, o va a haber...? Va a haber, cada departamento tiene sus detalles, pero en términos generales va a haber una oficina encargada con funcionarios a cargo que lleven adelante toda esa tarea. Que son los que están siendo capacitados. Exacto. En los municipios también, delegados por el intendente, y eventualmente en alguna localidad no municipalizada, puede haber en el interior profundo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Bueno, que tengan un buen día de cumpleaños. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cerramos por aquí entonces con el flamante presidente del Congreso de Intendentes, el jefe comunal de Florida, Guillermo López. Ya son las 9 de la mañana, 39 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.